Estamos con la doctora en alimentos y licenciada en nutrición Marcela Fili, que pertenece al INTA y que está trabajando sobre las harinas de legumbres y nos viene a contar cuál es su potencial en la alimentación humana. Buenas tardes, bienvenida, Marcela. Hola, buenas tardes, Mariela, y buenas tardes a los asistentes a la quinta Feria de Legumbres. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Y bueno, vamos a hablar ahora de las de legumbres y su importancia y las posibles aplicaciones de ellas en la alimentación de las personas. Bueno, podemos empezar a compartir pantalla. Digamos que vamos a hablar de las harinas de legumbres, su valor nutricional y algunos aportes más en esta feria de las legumbres, dando un pasito hacia lo que es el valor agregado, ¿no? Digamos que para los que no estuvieron la otra vez que hablamos del valor nutritivo, vamos a recordar algo de la historia de las legumbres y vamos a decir que ellas alimentaron a la humanidad desde sus albores. Ellas se reconocen como pioneras de la agricultura, tanto así que restos de garbanzo y de lentejas se hallaron en algunos sitios en Oriente porque constituyeron la base de la alimentación de aquellos pueblos. En América, el poroto junto al maíz fue aquello de lo cual se alimentaron nuestros antecesores precolombinos. Tiene fama por ahí de ser las legumbres, de ser alimentos de segunda. Sin embargo, hoy voy a reivindicarlas como alimento de primera. La ciencia cada vez les descubre más de ventajas nutricionales, funcionales y una serie de aplicaciones saludables. Tan es así que como lembranza de aquel 2016 que fue declarado por FAO el Año Internacional de las Legumbres, se declaró el 10 de febrero como Día Internacional de las Legumbres. Nosotros, como provincia productora de ellas, orgullosos de este reconocimiento. Decíamos entonces qué son las legumbres según el Código Alimentario Argentino. En su capítulo 11 las define como famosas y hace una discrepancia entre legumbres frescas, como son las de cosecha reciente, por ejemplo las arvejas y las chauchas, y las legumbres secas, de las cuales nos vamos a ocupar, cuyo tenor de agua es menor al 13% y son las que se comercializan como producto de un secado o deshidratación, o bien aquellas que se producen a secano y que se cosechan con una humedad menor al 12%. Digamos que haciendo referencia a las guías alimentarias para la población argentina, aquella gráfica que de algún modo establece lo que significa para nosotros una alimentación saludable, las legumbres ocupan un lugar muy destacado dentro de ese óvalo nutricional que luego de las frutas y las verduras que componen más del 50% de una porción, ellas representan más del 30% de la dieta o de las comidas, lo que deberíamos consumir. Por ahí, como no es hábito, la mejor manera de incorporarlas es trabajar por lo menos 100 gramos de legumbres secas, en este caso el grano, una media taza al menos 2 veces por semana en preparaciones diversas. Decíamos que las legumbres que se cultivan en el país son el poroto, el garbanzo, la arveja y la lenteja, siendo Salta la mayor productora de poroto y de garbanzo. Con esta materia prima, obviamente, que es posible hacer de ella nutrientes para la alimentación sana o bien o alguna alternativa como la que vamos a abordar ahora. Lógicamente que las harinas de las cuales nos vamos a ocupar, como son materia prima para la elaboración de las harinas, los granos son materia prima para la elaboración de estas harinas,
no difieren significativamente en cuanto a su valor nutricional, y vamos a destacar que son fuente de proteína y que junto a los cereales como el maíz, el arroz, la kiwicha nuestra, complementan los aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque tienen proteína en cantidad, pero para completar el valor de aminoácido de una proteína patrón o de referencia necesitan ser complementadas. Aportan hidratos de carbono de bajo índice glicémico y fibra, tienen bajo contenido de lípidos y los que la contienen aportan de la serie omega 3 y obviamente no contienen colesterol. Son fuente de hierro, folatos, calcio, zinc, pero requerimos acompañarlas con vitamina C para mejorar su biodisponibilidad. En cuanto a otros minerales, tienen poco sodio, lo que las hace aliadas de alimentos protectores de enfermedades cardiovasculares. No tienen gluten, por lo tanto son aptas para celíacos. Aportan ellas un plus de compuestos bioactivos y funcionales, como son los fitoesteroles y la provitamina A en aquellas legumbres de color. Entrando un poco en el tema que nos ocupa, decimos qué se entiende por ellas, qué se entiende por harinas. El Código Alimentario Argentino habla de harinas en el capítulo 9 y dice que se define como alimentos farináceos de cereales, harinas y derivados, y dice calificativo a la molienda del endosperma de grano de trigo que responda a las exigencias de este cereal. Entonces, cuando hablamos de molienda de endosperma de grano, sin ningún calificativo decimos harina de trigo. Sin embargo, el alimentario, en su artículo 663, habla de harinas de otros cereales o leguminosas y dice que se van a denominar de acuerdo a la materia prima empleada en otro tipo de harinas. Tanto es así que el artículo 691 habla de harina de arvejas y va a denominar harina de arvejas. En el artículo 692 habla de harina de garbanzos. En el artículo 693 habla de harina de lentejas. Y en el artículo 6 habla de harina de porotos, harina de alubia o harina de frijoles. A la molienda, en cada caso, de arvejas, de garbanzos, de lentejas y de porotos, conforme cada uno del articulado, de acuerdo a la materia prima de base. Por tanto, todas las referencias nutricionales que hemos hablado hasta acá se aplican también a las harinas. Sin embargo, el Código Alimentario habla particularmente de la humedad que deben de tener estas harinas. Entonces, cuando yo vaya a la tabla, seguramente voy a encontrar una humedad de referencia, en el caso de las arvejas, de 10,5, en el caso de la harina de garbanzos del 12% y habla de un 6% de grasas, en el caso de las harinas de lentejas, % de humedad, y en el caso de las harinas de poroto habla de un 12%, es decir, no puede exceder la humedad estos valores. ¿Por qué motivo? Porque cuando en una harina se exceden estos valores de humedad, yo corro el riesgo de contaminación o de que en ella proliferen microorganismos que no es conveniente que estén presentes. Por tanto, el código hace referencia en este sentido a la humedad que debe de presentar, al contenido de grasas de cada una de ellas. Y, por ejemplo, acá las estamos viendo en cuanto a la composición química y valor nutritivo a las distintas harinas que el Código Alimentario de alguna manera refiere, y yo he destacado la humedad del 12% porque es la que ella plantea, la que el código plantea y al valor nutritivo de las harinas de legumbres.
Ellas están acá anotadas dentro del cuadro con un resaltado el valor del 12%, que es el que establecía el Código Alimentario. Nos fijamos, pareciera ser que respecto a la materia seca que uno no hablas, este contenido, en el caso de las proteínas, de los almidones y de las fibras, por ejemplo, para el poroto común, no es así, sino que al considerar una mayor humedad de composición, el nutriente se diluye de algún, y es por eso que los valores difieren un poquito de lo que uno considera como materia seca. No obstante, la diferencia estamos mirando en valores absolutos, ¿no? Por ejemplo, en poroto el rango en proteínas va de 27 a 21,5, en las arvejas de 21,5 a 23,3. En definitiva, estamos en rangos al 20%. Igualmente en el contenido de hidratos de carbono, que arrancan de 53 gramos por 100 gramos y podemos encontrar hasta 72 gramos. En esta tablita hemos discriminado lo que es almidón de fibra, porque para las harinas el tema de almidón es importante, dado que ellas aportan cierta textura y dan de algún modo la posibilidad de contemplar la absorción de agua. También en esta tabla de composición yo he marcado especialmente las harinas de legumbres que tendrán que tener un cuidado especial cuando uno las rotule, tal es el caso de garbanzos y tal es el caso de lupinos o altramuces, cuya composición química habla de un porcentaje de 5,2 en el caso de los garbanzos y un rango de 4,2 a 8,8 en el caso de los lupinos. Con lo cual, lupinos o altramuces, que son también cultivados en nuestra región. Estas harinas, además de los aportes de los que ya hicimos mención, es decir, proteínas, hidratos de carbono, son lípidos de buena calidad. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando vamos a esta columna que dice PUFA, que quiere decir ácidos grasos poliinsaturados, nos están hablando del aporte de ácidos grasos de muy buena calidad, de estos que uno les atribuye al aporte de la omega 3, que son ácidos grasos saludables y que contribuyen a la salud de las personas, salud cardiovascular me refiero. Como habíamos visto en las otras legumbres, también el componente mayoritario son este tipo de ácidos grasos. Obviamente no con colesterol, y digamos que si uno compara con lo que hablamos vez pasada respecto a la composición química, no hay gran variación porque la materia es la misma. Lo que sí acá se hace una especial atención al tema de la humedad, que es la que exige el Código Alimentario. No superar ella por la presencia de microorganismos que pueden ser no beneficiosos para este tipo de productos. Si seguimos adelante, vamos a ver cuáles son las alternativas de la aplicación de estas harinas, sobre todo en nuestro país. Básicamente, las harinas tienen que ver con agregar valor a la producción y permitir un mayor consumo. En virtud de esta situación, se ha pensado, cuando se ha trabajado en investigación, en aplicar las harinas en aquellos alimentos que son frecuentes en nuestra alimentación. Por ejemplo, en la posibilidad de hacer panificados. En alguna investigación de hace ya tiempo, pero sin embargo no perdió vigencia, se había ensayado mezclas en distintas proporciones de harinas de trigo y poroto en distintos grados en distintas cantidades agregadas. En la tablita que tenemos acá podemos observar lo que aporta el carbono, la harina de trigo, un tipo de poroto crudo y un tipo de poroto cocido. Para los fines de la investigación queríamos ver
si estas harinas se afectaban con los tratamientos térmicos por la presencia de un aminoácido que es muy sensible al tratamiento térmico, la lisina. Entonces hemos trabajado con poroto crudo y con poroto cocido en distintas proporciones agregadas, porque como ya hemos hablado, si bien es cierto, las legumbres aportan buena cantidad de proteínas, estas proteínas les faltan algunos aminoácidos que hay que complementarlos con las harinas de cereales. En este caso, como es harina de trigo, no sería apta para celíacos. Esa investigación, tipo de panificados que yo les muestro acá, la fotografía es de hace mucho tiempo atrás, pero este que se ve muy turgente y grande es el pancito que habíamos hecho con solo harina de trigo. Este tiene un agregado de un 15% de harina de porotos, este tiene un 20% y este un 30%. Esto con harinas de poroto crudo, si se quiere. Y estas habíamos sometido a un proceso de cocción el poroto y luego lo secamos. Si se puede apreciar el volumen de los pancitos obtenidos, este, por ejemplo, dista bastante del patrón y por ahí eso es una característica que el consumidor valora en las panificaciones. Este trabajo nos llevó a estas conclusiones, que el contenido de nutrientes se modifica según el nivel de sustitución y mejora lo que habíamos dicho como valor biológico de la proteína, por esto de que complementamos los aminoácidos. La mezcla proteica nutricionalmente más valorada es la de 70-30, o sea, esta que tenemos acá, porque eleva el aprovechamiento de la proteína de un 60% de la harina de poroto solita hasta un 82% cuando la mezclamos con un cereal, por ejemplo. Y esta mezcla no había sido preferida por los consumidores. Entonces optamos por esta segunda posibilidad, que es una harina de poroto y una harina de trigo de 80-20 con un 70% de mejora proteica. ¿Qué más podemos decir en relación a las legumbres y en algunas mezclas que se han trabajado en investigación? Tenemos algunos investigadores en la Universidad Nacional de Salta, por ejemplo, la licenciada Curti con la licenciada Ramón, un trabajo muy lindo, que ha trabajado en harinas de altramuz o lupino, y la idea de, ustedes habían visto hace un momento, que es bueno rescatar el contenido de ácidos grasos en estas harinas. Aquí hay varias publicaciones en ese sentido. Lógicamente la harina de altramuz tiene la presencia de un alcaloide que es tóxico y que hay que quitarlo, entonces ese proceso se llama desamargado. Hay también publicaciones en ese sentido. Por otro lado, hemos descubierto que las harinas tienen capacidad antioxidante y un buen contenido de minerales. Varias publicaciones los documentan. El mismo equipo de trabajo ganó un premio en la convocatoria de Molinos Río de la Plata con una posibilidad de uso de harinas de los Andes, le dijo este grupo de trabajo, en donde se complementa esta harina de altramuz con productos nuestros, como son, por ejemplo, la quinoa y la kiwicha, o sea, nuestros amarantos. Y esto ha merecido, digamos, la posibilidad de obtener panes libres de gluten en lo que se llama masa madre, que hoy en día está tan en boga, ¿no? ¿Qué más tenemos respecto de las harinas? Hay una serie de productos alimenticios que ya están instalados en la industria que se hacen a base de harina de legumbres con mezcla de cereales. Hace tiempo que uno viene trabajando es la harina de garbanzos, que es la que se aplica en aquella comida típica de las pizzerías en nuestras regiones, ¿no? Es la fainá.
esa que se hace puramente con harina de garbanzo y se le incorporan otros elementos que la hacen más apetitosa, por ejemplo, la presencia de quesos o de algunas aromáticas o algunos otros vegetales que mejoran o que son preferidos por algunos consumidores. Desde ya las harinas de garbanzo también se aplican en panes y son necesarias para la obtención de medallones de legumbres varias, porque esta contenido de almidón, por eso lo destacábamos en la composición, porque no solamente es el aporte proteico, sino que uno tiene que valorar otras características que tienen que ver con la actitud tecnológica de estas harinas cuando uno va a aplicar en otros productos. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de las arvejas, harinas de arvejas y concentrados de arvejas. Decíamos que las legumbres son valoradas por su aporte proteico. Entonces estos concentrados de arvejas parten de una harina de arvejas a las cuales se les ha quitado las fracciones de fibra y de hidratos de carbono y concentran la fracción proteica. También en la industria se observan ahora pastas a base de legumbres. Tan es así que hay algunas marcas conocidas en donde se hace un mix de legumbres y se trabaja con harinas de lentejas, de garbanzos y de los propios porotos, dando distintas coloraciones a esas pastas obtenidas. Hay distintas marcas que trabajan esto de las harinas de poroto, harinas de arvejas, harinas de garbanzo, y una en particular que concentra la proteína en harina de porotos negros, por ejemplo. Perdón, en pastas de poroto a base de poroto negro. Si seguimos viendo un poquito más, estas legumbres, estas harinas de legumbres, no solamente de una sola especie, sino de otras, y por ejemplo, en este caso, hay marcas que combinan legumbres todas juntas con chía, que le aporta además un componente o una fracción grasa que le da una textura un poco más suave, y trigo sarraceno. Toda esta mezcla es apta, por ejemplo, para personas que tienen limitada su alimentación porque no pueden consumir derivados del trigo, de la avena, de la cebada o del centeno. Entonces son productos libres de gluten. También hay otras poblaciones que requieren de una alimentación especializada, como son aquellas personas que han dejado de consumir carne o productos de origen animal y exigen en sus preparaciones o sus productos esto de que sea 100% vegetal. Estas personas que tienen preferencia por los alimentos solamente de origen vegetal y se les llama veganos o oligoveganos o ovolacto-vegetarianos, de acuerdo a la incorporación más o menos estricta de alimentos de origen animal. Si seguimos avanzando, resumiendo un poco lo que ya venimos exponiendo, diríamos, de nuevo, que poseen el mismo valor nutritivo que los granos de las que provienen, es decir, el valor nutritivo de las legumbres que dan origen a estas harinas. Algunas van a tener un mayor porcentaje de proteínas, otras tendrán un mayor porcentaje de hidratos de carbono y aportarán estas ventajas comparativas para las distintas aplicaciones según el origen. La panificación con estas legumbres requiere de agentes leudantes, es decir, aquellos agentes que nos permitan volúmenes de panes que se aproximen a los que uno está acostumbrado en las harinas de trigo, por ejemplo. Sin embargo, hay preparaciones que no requieren de volúmenes, como por ejemplo cuando uno aplica estas harinas en bizcochos o en galletas, en donde no hace falta el volumen y sí es importante tener la harina y alguna mezcla para mejorar el valor nutricional. Y
tecnológicas, como por ejemplo agregar algo de materia grasa para mantener la humedad en el producto, porque si no se trata de un producto muy seco, y algo de crocancia. En este momento hay muchos avances en investigación que trabajan en harinas de distintas legumbres para aportar desde datos de investigación probados, cualidades que tengan que ver con la nutrición y con la tecnología para que estas harinas se apliquen en distintos productos alimentarios con distintos destinos. Y obviamente en este momento se ha visto una mayor proliferación de productos que van destinados a personas con requerimientos nutricionales especiales o con preferencias nutricionales específicas. Tanto es así que, por ejemplo, yo para esta charla me tomé el trabajo de ir a mirar en los comercios locales qué hay de estas legumbres y dónde uno las puede encontrar. Y me encontré con la noticia, buena noticia, de que hay muchos comercios en nuestra Salta capital y muchos emprendimientos que aplican harinas de legumbres, que utilizan las legumbres en distintas preparaciones, o medallones de legumbres con mezclas de otros alimentos, o las propias, estas pastas a base de legumbres con distintas características, de acuerdo a la legumbre de origen. Algunas personas que se han dedicado a molerlas y a obtenerlas, y otras personas que, por ejemplo, las traen y las comercializan porque hay una demanda específica. Me he llevado la grata sorpresa de hallar muchos lugares en donde nuestras legumbres, las que se producen acá en Salta, están muy bien envasadas con un packaging muy atractivo para que los consumidores opten por ellas. Así que una gran satisfacción encontrar esto. Sin más, y esperando que esto haya sido del agrado de ustedes, y para que empecemos a consumir legumbres bajo otras formas, quizás más hechas a nuestra usanza o a nuestro hábito alimentario, les doy simplemente las muchas gracias. Marcela, nosotros estamos honrados de haberte tenido 2 veces en esta feria, ahora hablando específicamente de las harinas de legumbres. Te cuento que justamente hay una marca de la que no la pudimos observar, que es un emprendimiento salteño que va a trabajar y está trabajando con harinas, que prontamente ya lo daremos a conocer y será justamente el propietario de esa marca el que va a exponer. Vamos a preparar otra serie de jornadas, así que prontamente seguramente te vamos a invitar, porque conocemos de tu experiencia en harinas de legumbres y conocemos sobre todo tu experiencia desde el INTA, que siempre ha apoyado la producción salteña y a las economías regionales. Un beso enorme. Sí me gustaría, por favor, que nos reiteres tu email para las consultas, para las dudas. Bueno, mi correo electrónico es el típico de todos los técnicos de INTA. Es mi apellido, Fili, con minúscula, .marcela@inta.gov con B larga.ar. Reitero, fili.marcela@inta.gov.ar. Y me encantaría recibir todas aquellas consultas que las personas necesiten y espero poder satisfacerlas. Y si no, hay muchas colegas y gente que hace investigación que ya está trabajando seriamente en la posibilidad de darle valor agregado a estos productos de nuestra región. Y bueno, mi corazoncito tan especial siempre con las legumbres. Y bueno, esperemos con muchas ganas esta nueva marca que nos va a proveer de estos productos. Yo lo que hice fue simplemente recorrer y ver lo que había y me llevé una muy grata sorpresa. Por ahí la gente
con sorpresa me recibí y decía, ¿cómo es esto? Y hasta dubitativa, ¿no? Decir, no sé si esto será tan cierto. Así que yo me permití sacar fotos de los sitios que han sido tan amables de abrirme las puertas en esta situación de pandemia y permitirme ingresar al local, obvio con todas las medidas de precaución, y tomar fotos de estos productos que ellos exhiben, ¿no? Yo agradezco esa buena voluntad de la gente de Salta. Así que, bueno, los esperamos y desde ya contar conmigo. Un abrazo y muchas gracias. Te agradecemos nuevamente y está, ¿no? ¿Por qué no constituir una mesa de agroindustria y de agregado de valor de las legumbres salteñas? Por supuesto, ahí vamos a estar. Lo dejamos como propuesta, ya sé que se está movilizando justamente mucho el sector, y lo dejamos como propuesta para trabajar en un futuro desde gobierno, tanto provincial como nacional.